Ok, ya en la parte final de interés compuesto, parte 4, habíamos dejado en el video anterior que habían dos posibilidades en el caso del ejercicio 8, dado que ya conocíamos cuál era el valor final en el periodo 14 de llevar los 100.000 bolívares desde el periodo 0 hasta el periodo 14, utilizando las dos tasas y considerando los dos retiros. Entonces ahí habían dos posibilidades, habíamos dicho. La primera era agarrar ese valor presente, agarrar ese valor final en 14 que nos había dado 477.497,47, sumarle en este caso el depósito que hay que hacerle y ese monto entre paréntesis, es decir, la suma de esos dos valores, donde uno es incógnita, actualizarlo 6 periodos hacia adelante a la tasa 2 para llegar, digamos, al periodo 20 y ahí igualarlo con el valor final ideal que habíamos estimado inicialmente. Pero matemáticamente es más fácil agarrar el valor final ideal calculado previamente y actualizarlo hasta el periodo 14 a la tasa 2. Y eso justamente es lo que hicimos acá. Si actualizamos el valor final ideal a la tasa 2 hasta el periodo 14, el resultado nos da 13.029.769,21. Ahora, con ese valor yo pudiese igualar 13.029.769,21, lo pudiese igualar a 477.497,47 más el depósito. De esa ecuación, ahora sí puedo despejar el depósito, que es la incógnita, y puedo sumar y restar valores dado que están en el mismo periodo de tiempo, que en este caso sería el periodo 14. Al hacer eso, el resultado es el que muestra, digamos, la hoja de cálculo en la celda C27, que es 12.552.271,74, que es exactamente igual a la solución propuesta. ¿Cuál es la solución, digamos, que generalmente las personas les cuesta un poco más ver? Bueno, agarrar absolutamente todo lo que pasa en la operación y llevárselo hasta la fecha focal, que en este caso la voy a colocar como el periodo 20. Entonces, llevándome absolutamente todo lo que ocurre a lo largo de la operación hasta el periodo 20, y igualando eso a el valor final ideal, yo pudiese obtener allí una sola ecuación con una sola incógnita y despejo la incógnita y obtengo en este caso la respuesta. Eso no es más que lo que ya están viendo en la presentación, que sería simplemente primero estimar el valor final ideal, que es el 100.000 multiplicado por 1 más el 30% dividido entre la frecuencia de capitalización y elevado a la cantidad de meses que existen en 20 años, que sería el 12 por 20. Si ese es el valor final al que yo quiero llegar, entonces ahora lo voy a igualar a todo lo que ocurrió durante la operación. Entonces, lo primero que hice fue llevarme estos 100.000, me los voy a llevar hasta el periodo 20, considerando los dos cambios de tasa que ocurren para el 100.000. Entonces sería 100.000 multiplicado por 1 más el 30% dividido la frecuencia de capitalización, que es 12, y eso elevado a la cantidad de meses que estuvo en vigencia la tasa 1, que sería 12 por 7. El resultado de eso, que va a ser el capital de arranque para la siguiente fase de la operación, lo multiplico por 1 más la segunda tasa, que sería el 18% anual capitalizable trimestralmente, y elevo en este caso la cantidad de trimestres que existen en 13 años restantes, que sería desde el 7 al año 20, que sería la multiplicación de 4 por 3. Ahora me llevo los 200.000 en retiro, por eso el signo aquí, menos 200.000, que lo voy a llevar 2 años a la tasa 1 y 13 años a la tasa 2. Sería 200.000 que multiplica 1 más el 30% dividido la frecuencia de capitalización, que es 12, elevado a la cantidad de meses que hay en esos 2 años. Resultado de eso va a ser el capital de arranque para la siguiente fase de la operación, que sería multiplicarlo ahora por 1 más la tasa del 18%, dividido entre la frecuencia trimestral y elevo a la cantidad de trimestres que hay en 13 años, que sería el 4 por 13. Luego me tengo que llevar los 500.000 hasta el año 20. Eso implica que me voy a llevar los 500.000 durante 10 años a la tasa 2.
Por eso coloco menos 500.000 multiplicado 1 más la tasa del 18% dividido entre la frecuencia de capitalización, en este caso que es 4, que es trimestral, y elevo a la cantidad de trimestres que existen en 10 años, que es la multiplicación de 4 por 10. Y finalmente me voy a llevar el depósito que ocurre en el periodo, en este caso 14, 6 años hacia adelante, a la tasa 2, que es el 18%. Entonces, coloco más depósito, que es mi incógnita, multiplicado por 1 más la tasa, el 18% anual capitalizable trimestralmente, elevado a la cantidad de trimestres que hay en 6 años. Resultado, al despejar de esta única ecuación con una sola incógnita, el depósito resultará en 552.271,74, que es exactamente igual a la solución propuesta. Entonces ahora sí estamos en capacidad de desarrollar cualquiera de los ejercicios de la guía de interés compuesto. A continuación pasamos al siguiente tema, que sería desvalorización monetaria. Entonces, en el caso de desvalorización monetaria, básicamente es el fenómeno que se conoce en este caso como inflación, que no es más que el aumento sostenido en el nivel general de precios de una economía durante un periodo determinado y significativo de tiempo. La inflación se mide a través de los índices de precios y la determinación de los índices de precios se realiza en este caso por muestreo, y el organismo oficial que tiene la función divulgarlos es en este caso para Venezuela el Banco Central de Venezuela. Entonces, de manera general, yo pudiese definir cómo estimar el índice de precios al consumidor en un periodo K, y eso es el consumo total para el periodo K dividido entre el consumo total para el periodo que yo fijo como base, y eso lo multiplico por 100. La inflación describe usualmente en términos, digamos, de un porcentaje quincenal, mensual o anual que representa la tasa a la cual, en este caso, los precios en una quincena, un mes o un año han aumentado en relación con el periodo correspondiente anterior. Por lo tanto, la inflación tiene un efecto compuesto y eso es lo que nos interesa para efectos de este curso. No lo vamos a ver desde el punto de vista económico, sino que lo vamos a ver, digamos, el fenómeno de la inflación sigue un modelo, digamos, de interés compuesto que implica que utiliza una función, en este caso, geométrica. Por ejemplo, si la inflación en el año 2001 fue del 54.6%, eso significa que a principios de enero del año 2012 necesitaron 154,60 bolívares para comprar un conjunto de mercancía que a principios de enero del 2001 costaban 100 bolívares. Es necesario tener claro que el IPC mide un aumento promedio de los bienes y servicios, por tanto algunos bienes y servicios pueden tener un incremento por encima del 54.6 y otros pudiesen estar por debajo de ese valor. Si consideramos dos momentos, el momento 0, que es el que yo defino como año base, y el momento n, con sus índices de precios, IPC 0 y IPC N, entonces yo pudiese definir que el IPC N es igual al IPC 0 multiplicado por 1 más la tasa de inflación elevado a la N. Y fíjense que esta ecuación que está aquí no es más que la ecuación de valor final en interés compuesto, justamente porque la inflación sigue el modelo del interés compuesto. Ahora, IF no es más que la tasa de inflación interanual, y es evidente que la tasa de inflación representa la tasa media constante de crecimiento de precios entre los momentos 0 y el momento n, que es el valor final. Si se conoce la tasa de inflación de todos los periodos, entonces yo pudiese, en vez de trabajar con una tasa de inflación promedio, pudiese trabajar con todas las tasas de inflación de cada periodo. Y si lo hago así, entonces la ecuación cambia a índice de precios al consumidor en el periodo n será el índice de precios al consumidor en el momento 0 multiplicado por 1 más la tasa de inflación del primer periodo por 1 más la tasa de inflación del segundo periodo por 1 más la tasa de inflación del tercer periodo, y así sucesivamente hasta llegar a su fórmula general, que es 1 más la tasa de inflación en el periodo n. Si el índice de precios en enero de 1996 fue de 22.258,90 y en enero del 97 fue de 35.493,20,
obtenga el porcentaje de inflación ocurrido en ese periodo de tiempo. No es más que aplicar la fórmula. Conocemos el IPCN y conocemos el IPC en cero. Sabemos que eso aplicó para un año. Ahora lo que nos piden es hallar la inflación. Despejamos de la ecuación la tasa de inflación y el resultado genera 59.456% de inflación. ¿Para qué nos sirve? Y digamos, ese es el resumen de esta presentación. Bueno, que existe la ecuación de Fisher, que básicamente lo que relaciona es tasa nominal, tasa real y la tasa de inflación. Entonces, en términos de una tasa nominal, yo pudiese calcular el valor final como lo hemos hecho en interés compuesto, partiendo de un capital de arranque y aplicándolo una tasa pasiva durante un tiempo determinado. Ahora bien, si a esta expresión yo la descuento a una tasa de inflación, o más que descontarla, la castigo a una tasa de inflación durante un periodo determinado para no alterar, digamos, la ecuación, divido a ambos lados de la igualdad, digamos, entre 1 dividido entre 1 más la tasa de inflación elevado a la n, entonces obtengo eso que se muestra al final de la lámina. Ahora bien, si yo ahora eso lo reescribo, fíjense que en el primer componente, es decir, el f dividido entre 1 más la tasa de inflación elevado a la n, no es más que el capital de arranque multiplicado por 1 más la tasa real elevado a la n. Y lo que tenía en el lado derecho de la igualdad, que es el capital multiplicado por 1 más la tasa nominal elevado a la n y dividido entre 1 más la tasa de inflación elevado a la n, no es más que el capital multiplicado por 1 más la tasa nominal elevado a la n dividido entre 1 más la tasa de inflación elevado a la n. ¿Qué puedo hacer en esa ecuación? Fíjense que puede simplificarse la P y me queda la relación entre tasa real, tasa nominal y tasa de inflación. Y esa ecuación, o esa relación, mejor dicho, que queda allí, no es más que la ecuación de Fisher, que relaciona tasa nominal, tasa real y tasa de inflación. Resultado: 1 más la tasa nominal es igual a 1 más la tasa real multiplicado por 1 más la tasa de inflación. ¿Cómo se aplica esto? Bueno, ¿a qué tasa real equivale una tasa del 46% nominal anual capitalizable anualmente con una inflación del 36% anual? Bueno, dado que conozco la tasa nominal y dado que conozco la tasa de inflación, puedo calcular la tasa real. Resultado: eso da 7.35%. Observe que la diferencia entre la tasa 0.46 y 0.36 da exactamente igual a 0.10 y no coincide con la tasa real. Eso es un error común, que la gente confunde la tasa real con la diferencia entre esas dos tasas. En la práctica en Venezuela, fíjense que les coloco aquí un caso real para este momento que vive el país, que es mayo del 2017. Fíjense que si ustedes colocaban el año pasado su dinero en el banco, en una cuenta de ahorros que pagaba el 12%, y si tomamos como tasa de inflación promedio el 450%, podemos estimar si ganamos dinero o si perdimos dinero a través de la tasa real. Entonces aplicamos la ecuación de Fisher. 1 más la tasa nominal es 112%. Eso es igual a 1 más la tasa de inflación, que sería 1 más 450%, que da 550%. Y eso a su vez lo multiplico por 1 más la tasa real, que lo que quiero despejar es la tasa real. Al despejar de esa ecuación, la tasa real les va a resultar en negativo en 79,64% anual. ¿Qué significa eso? Que así tú metas tus reales en el banco, en una cuenta de ahorro, del capital que colocaste, perdiste el 79.64% de ese capital. Es decir, que no ahorraste, sino que más bien perdiste dinero así hayas metido tu dinero al banco. Y la única manera de no perder ni ganar dinero es si solo si la tasa pasiva se equipare a la tasa de inflación que experimente la economía en promedio. Espero que hayan entendido los conceptos que se desarrollaron a lo largo de este video, y recuerden darle me gusta si ha sido de su agrado, y recuerden suscribirse a mi canal. Hasta pronto.